Saludos, aquí estamos como todos los días. Comienzo mandándole un abrazo así muy fuerte a mi amigo César García, su mamá Mercedita, Mercedes Campero, quien presidió, por cierto, la Comisión Electoral del UCD durante mucho tiempo. Se nos fue anoche el coronavirus y sus estragos. César, estoy contigo. Imagínense ustedes. Les conté que en Facebook, cuando abrí el Facebook, yo casi no me meto en las redes, porque para que me insulten, no lo hago. Sin embargo, hay mucha gente que lo quiere a uno y los reportes, todos los días me mandan reportes del coronavirus, todos dolorosos, tristes. De manera que a la tragedia país no hay agua, no hay luz, gas, la carne que no llega porque no hay gasolina, diésel, etcétera. Pues bueno, esta cosa que nos pone más triste de lo que ya andábamos. Sin embargo, bueno, por ahí hay noticias buenas, aunque siempre hay nubarrones. Luis Prado está con nosotros, vicepresidente de FEDENAGA. Vamos a comenzar conversando por la carne, porque tú sabes que apenas Biden llegó al poder dijo que no iba a cumplir las estrictas órdenes de Trump sobre impedir que el diésel entrara a Venezuela. Sin embargo, se presentó una gran escasez y eso ha influido notablemente en que los transportes, que son los camiones, que son casi todos diésel, pues no tengan combustible. Y como éramos mucho y parió la abuela. Sí, sí. He leído varias declaraciones de FEDENAGA. ¿Cómo está la situación? ¿Cuál es el reporte del día de hoy? Bueno, te puedo decir, Kiko, que el tema de la producción, vamos a empezar un poquito por lo que es el tema de la producción. Porque las maquinarias también usan diésel. Claro, por supuesto. Entre el 75 y el 80% de todas lo que es maquinaria y vehículos, sus plantas motrices, o sea, los motores, funcionan con diésel. Y eso estamos hablando camiones, tractores, motobombas, plantas eléctricas, toda una serie de equipos de soporte para la producción y para el sostenimiento de la producción, porque entre esos equipos entran en juego también los tanques de enfriamiento de leche, que si a la leche no se le proporciona la temperatura adecuada, entonces la leche se daña, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de que todo eso impacta, en primer punto, sobre la producción primaria, sobre la producción de ganado, bien sea leche y carne. La falta de maquinaria, ahorita estamos en periodo de sequía, estamos en el llano básicamente y en todo el resto del país, chicos, porque estas lluvias que caen... Ahorita está lloviendo. Bueno, pero es poco, ¿no? Es poco y estamos todavía al final del periodo de sequía. ¿Qué ocurre durante el periodo de sequía? Hay incendios, eso es lo normal. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros en el campo? Nosotros debemos de hacer labores de mantenimiento de la infraestructura, hacerle contrafuegos a las cercas para que las cercas no se quemen, porque ellas están construidas con alambre de púas, pero ese alambre de púas se sostiene sobre palos, ¿verdad? Sobre unos estantes de madera, ¿verdad? Entonces eso se quema. También está el tema de que penetra el fuego adentro de los potreros, y los potreros que tienen pasto, porque el ganado no come monte, el ganado come pasto. El pasto hay que sembrarlo, hay que mantenerlo, hay que cultivarlo, hay que controlarle las malezas, sí son cifrinas, fertilizarlas. Sí, señor. En vez de comer monte. Sí, señor. Entonces, porque hay una creencia o un decir que la vaca da leche y la vaca no da leche, la vaca hay que ordeñarla y hay que alimentarla y hay que cuidarla y protegerla de los cuatreros para que no se la roben, ¿verdad? Entonces, bueno, todo este tema, inclusive los sistemas de riego también operan con diésel. Y si tú, hay zonas muy productoras de leche y de carne que se dedican a la producción intensiva. Zulia. Claro, y entonces y tienen que hacer muchas veces operaciones de riego y trabajan con diésel. Y porque el pasto verde
es el pasto que hace que se produzca más leche, y el pasto verde es el que hace que el ganado engorde más. Entonces, cuando todas estas labores no las hace, entonces viene un caos. Se queman las cercas, el ganado se pierde, no lo puedes manejar correctamente, se queman los pastos, no hay comida para los animales. Si no hay riego, entonces por supuesto tampoco hay comida para los animales. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que esa producción, que podría ser 10 por decirte algo, baja en un 40%. Pues, o sea, la reducción es un 40% aproximadamente de lo que es en la producción durante los meses de invierno. Entonces también está el tema de que el productor tiene que llegar a las unidades de producción, tiene que supervisar, porque como dice el dicho, el ojo del amo es el que engorda el caballo. Entonces, si el productor no está en sus unidades de producción, si no vigila el proceso, tampoco hay eficiencia en esto. Y al final del camino, entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que el productor logró producir su lechita, logró engordar sus animales, y esos animales hay que sacarlos al mercado nacional, y por supuesto eso se hace en transportes que son diésel. Entonces es ahí la importancia de el diésel, pues es una preponderante, es una importancia fundamental dentro del medio agropecuario. Entonces, esto es la situación al día de hoy, por los efectos pues del tema del combustible. pero no está llegando nadita. Mira, o más o menos hay un regadito. Mira, nosotros estimamos que el 85% de nuestra maquinaria no está operativa por temas de diésel, ¿no? Por la falta de diésel, y bueno, la gasolina, no te quiero contar. Fíjate, yo compro aquí en un mercadito carne, pero la carne comparativamente con el pescado es más barata, muchísimo más barata. Sí, sí. Barato, o sea, pues, el pescado muy caro. Ahora, hay unas enormes diferencias. Tú la compras aquí, en el mercadito te vale el kilo menos de $10, menos de $5. Pero si la compras en Catia vale un poquito más barato. Pero si la compras para allá por donde yo vivo, para Bellomonte, es más cara. Y hasta ahora hay carne. O sea, uno se preocupa, yo leí las declaraciones, pero hasta ahora hay carne. Pero ¿hasta cuándo va a haber hasta cuándo aguanta la guacharaca, pues? Sí, bueno, tenemos que tener claro que es un tema que la gente va a conseguir carne, porque hay suficiente carne para suplir el consumo que tiene la gente hoy en día. Esa es una buena noticia, ¿vale? Claro. Wow. Entonces, el venezolano es carnívoro. Claro. Ya vamos a hablar de eso. Pero estamos hablando de que el poder adquisitivo ha disminuido dramáticamente. Y estamos hablando de que para el consumo de los venezolanos, que es del orden de 6 kilos per cápita, eso es en un año, para eso tenemos nosotros suficiente producción nacional. Quédate ahí. Para ello. Vamos a ir al corte a seguir hablando de la carne. Me dio hambre. Ya estamos con ustedes. Luis Prado con nosotros. Le estaba contando a Luis ahorita, lo cuento a ustedes también. Nosotros íbamos de vacaciones a la meseta de Guanipa, a un pueblo que se llama Atapirire, adentro. Y había un riguito, era bien bonito. Cuando llovía, eso que tú estás señalando, porque las estaciones en el llano son rígidas, bien marcadas y bien marcadas. Entonces, cuando llovía mucho y empezaba a irse el agua, el ganado se quedaba metido en charcos. Nosotros, jóvenes, muchachos, una de esas vacaciones, vemos una vaca, y, oye, vamos a intentar sacarla, tú sabes, uno boy scout, al fin, mentalidad boy scout. Y no lo logramos, pesaba mucho, era una cosa insólita. Pero pasó un campesino, nos vio, ¿y qué pasó? La vaca se quedó ahí. ¡Ay, esa no aguanta! Ya se ve que tiene unos días ahí. Y a los 5 segundos había medio pueblo
con unos cuchillos y la vaca quedó, la vaca no se pierde nada, Sí, no sí. se le pierde nada, es comercialmente. Pero hay, si nos contaban, que había mucho robo de vacas, que las marcaban, las remarcaban, las sacaban para Colombia, etcétera, que era, o sea que daba mucha ganancia, las vacas iban subiendo, nadie que tiene ganado pierde plata porque eso da mucha plata. Sin embargo, estas condiciones atmosféricas, cambios de clima, etcétera, producen, tú tienes que meterla en el inventario. Pero eso de que el ganado está sometido, como en las películas del viejo este, ¿te acuerdas? Que se robaban el ganado a punto de tiro. Aquí es más sofisticado. Tienen técnicas y cosas de esas. De manera que no solo la situación económica, los problemas generados por el bloqueo, que es el que produce la falta de diésel, o la falta de empleo, la gente se va, no quiere trabajar, se va para la ciudad o se va para fuera del país porque ya no hay perspectiva, sino además todos estos inconvenientes, ¿no? ¿Cómo es el robo de ganado, antes de seguir metiéndonos con el tema del diésel? Sí, bueno. ¿Qué proporciones tiene eso? No, eso es un tema muy complejo, ¿verdad? Bien complejo y bien rudo. Porque fíjate una cosa, en cuanto a lo que es la rentabilidad en la ganadería, la ganadería no es una operación rentable, eso es más una forma de vida que un negocio. Sin embargo, por supuesto, sí, nosotros logramos vivir de esto y levantamos a nuestras familias y van a la universidad y vivía bien, o Tú sea, dices la verdad, vivías. sí, se vivía bien. Esto ha ido mermando esta capacidad de generar condiciones de vida mejores. ¿Por qué? Bueno, por un sinnúmero de aspectos que afectan la rentabilidad de la ganadería. Uno de ellos es el abigeato, que es el robo de ganado, que afecta, mira, números bien interesantes, bien importantes, que pueden andar entre el orden del 10 y el 15% del rebaño nacional. Esto es grave, esto Eso es es un tema números. muy, pero muy grave. Hay bandas organizadas para esto. Y bueno, mira, que suplen a ese contrabando de extracción. Y entonces, sin embargo, nosotros le hemos pedido a la Asamblea Nacional y al Ejecutivo, y al Poder Ejecutivo, que tomen medidas al respecto, ¿verdad? Porque esto es algo muy grave. Esto es Sobre todo en las zonas incosteable. fronterizas, ¿no? No, no, esto es En todos tema lados. en todos lados. Esto es en todos lados. Mira, para tú movilizar un animal que lo vendiste para traértelo para Caracas, para que maten un animal aquí en Caracas, tú tienes que sacar, por supuesto, una guía de movilización y te paran en Todas las todas las alcabalas. alcabalas que te puedas imaginar y ahí se chequean los hierros, se chequea el color del animal, los datos del vehículo, pero Kiko, te montan, te roban 100 animales y se los montan en 2 gandolas y se las llevan Y nadie los ve. y nadie los ve. Y pasan por la frontera ahí. Es correcto. Entonces esto es un tema bien, bien, bien complejo. Esto afecta muchísimo Y el a la acoso de los actividad. grupos irregulares en la frontera. Sí. Yo estuve una vez, hace muchos años, el ganadero se murió, que era un gran productor, tenía hasta una plaza de toros en su hacienda, una plaza de toros chiquitica, y andaba con un ejército de gente armada porque la guerrilla, los paramilitares, grupos que se dedicaban pues sobre todo a cobrarles plata a los ganaderos o a quitarles las haciendas, se las invadían. Sí. Bueno, el tema de la extorsión, yo pienso que ha bajado un poco en frecuencia. ¿Por qué? Porque esa gente sabe que estamos pelando. Esa gente sabe que el Ah, productor está en malas condiciones, ¿verdad? Y bueno, yo pienso que el delito se orienta hacia otros elementos. Por ejemplo, el tema del abigato, que es grave que tú que es señalas. bien grave, el robo, el hurto de maquinaria, de equipos, gasoil, gasolina. O sea, te cuento o sea, la gente se mete en los ladrones en las unidades de producción para llevarse cualquier cosa de esta. Pues. Te pueden, Está a la intemperie. claro, te desvalijan un tractor para llevarse
de repente los repuestos y venderlos. Entonces, y esto es algo complejo. Entonces, el tema de la extorsión y del secuestro, yo pienso que ha bajado, en cuanto a frecuencia, ha bajado un poco. Tú nombraste la Asamblea Nacional. Ustedes se reunieron como organización con la Comisión de Paz que estaba consultándole a todo el Sí, mundo, ¿sí? sí, claro. ¿Qué le propusieron? ¿Hay alguna, porque en estos días estuvo Luis Eduardo y habló algo de eso, de un instrumento legal que proteja nuestra producción de ganado? Sí, sí, sí. Nosotros hicimos les hicimos una presentación en la que le exponemos una serie de limitaciones que tenemos para el desarrollo de nuestras actividades productivas. Entre esas limitaciones, por supuesto, está la seguridad personal, la seguridad jurídica. En cuanto a la seguridad jurídica, nosotros les planteamos a ellos unas reformas en algunas leyes y la creación o el desarrollo de otras leyes más. Nosotros tenemos ahí en la Asamblea Nacional una ley que se llama Ley Penal de Protección de la Actividad Ganadera, que lo que persigue es precisamente esto, es atacar el tema del abigeato y bueno, y estamos esperando que la Asamblea Nacional entonces en algún momento la apruebe, ¿no? Eso sin duda alguna va a ser un instrumento de fuerza que nos va a permitir luchar, enfrentar al tema del abigeato. Ajá, ya metiéndonos en Honduras, el diálogo, ¿tú crees que funcione? Porque en Venezuela se construyó una cultura loca, que en ninguna parte del mundo existe. Aquí los venezolanos preferimos que gane Keiko Fujimori que un señor que, bueno, como no es comunista y izquierdoso, pero no sabe quién es. Pero Keiko Fujimori es un delincuente. Entonces preferimos porque todo menos que se parezca a Maduro. Y diálogo ni de broma. La gente, el diálogo le huele a estafa. Y ustedes han entrado en un proceso de discusión. Y los organismos empresariales, ya vamos a tocar el tema de Fede Cámara, también lo han hecho. ¿Cómo tú sientes? ¿Estamos para eso, para dialogar? O por el contrario, aquí estamos como está el ganado, pues pendiente que entre la lluvia, el robo, pase de todo, pues. Mira, el diálogo... Ya me dicen aquí que te pares ahí. Chico. Okay. Con calma, ya regresamos. Luis Prado, vicepresidente de la Federación de Ganaderos de Venezuela, está con nosotros. Estamos hablando de los instrumentos legales de la estabilidad jurídica, que es fundamental, porque nadie le va a meter plata en Venezuela en estas condiciones que estamos, y menos cuando hay invasiones, cuando todas las garantías que hay que ofrecer al dinero, sobre todo meter dólares y sacar dólares, porque el dinero, tú sabes cómo es el dinero, no hay nada más cobarde que el dinero no se va a meter a exponerse a perder. Y ya pasaron esos tiempos en que venían a robarte los recursos, porque más bien ahora, sobre todo el mundo oriental, asiático, ofrece, mira, salarios bajísimos, lo que sea, no pagas impuestos, todo para que te vayas a producir para allá. Claro. Eso de que venían las empresas a robártelo, ya eso no existe. Más bien ahora hay que hacerle caratoñas para que vengan. Entonces, hay la necesidad de producir estabilidad jurídica, pero es un problema más que de la legislación, de la política. A veces uno dice, bueno, pero estos no entienden que cada vez que invaden un apartamentico, lo que sea, o que se presentan algunos de estos problemas donde los instrumentos legales lucen desfasados, que todo eso influye para la situación económica del país. ¿Cómo tú ves eso? Y el diálogo, bueno, porque allí es determinante el diálogo. Pero el diálogo, el ejercicio del diálogo, eso es algo que proviene pues del don de la palabra, o sea, y esto es algo que es lo que nos diferencia de nosotros los animales, tenemos que hablar. Esto es algo que nosotros tenemos que hablar. Nosotros debemos construir confianza para que pueda haber el desarrollo de las actividades productivas, el desarrollo, el encadenamiento productivo, el crecimiento económico, para que exista inversión, que es la base fundamental para que exista crecimiento.
se fundamenta en la confianza y hay que construirla. Y la forma es hablando. Yo creo que la Asamblea Nacional con esta comisión de diálogo, paz y reconciliación, yo pienso que abre esa puerta, abrió esa puerta. Que funcione, mira, no lo sabemos, pero de parte nuestra está la mejor buena voluntad para que funcione. Nosotros queremos que funcione, nosotros necesitamos que funcione, porque, mira, nosotros tenemos todo sembrado en Venezuela, todo eso, nuestras raíces están aquí en este país, no nos queremos ir, nosotros somos la gente que decidimos quedarnos a luchar por este país. Entonces tenemos este arraigo y yo pienso que nosotros estamos dándoles ese voto de confianza. No voy a decir que el beneficio de la duda, no, estamos dándole ese voto de confianza. Claro, hay que apostar a que se dé. Por supuesto, esa es la apuesta. Ahí la pelota está del lado de la Asamblea Nacional y del Ejecutivo, porque fíjate una cosa, el derecho de propiedad, el derecho a que tú puedas tener seguridad en tus inversiones, eso es lo que atrae la inversión extranjera. Que la garantía. Tanto, mira, por supuesto, las garantías, la confianza. Es que tú no puedes pedir prestado dinero a ningún banco nacional o internacional para sembrarlo en Venezuela, para enterrarlo en Venezuela, si de repente el sitio que tú vas a fomentar, donde vas a fomentar esa inversión, va a ser presa pues, de las invasiones. Las invasiones son algo terrible lo que viene ocurriendo en Venezuela. Es espantoso. Las invasiones bueno, acaban con todo lo que claro, y es que son la puerta de entrada a todos los delitos que se pueden producir en el medio rural. Así es. El daño ambiental que producen son ecocidios, eso da lástima, eso da pena. Terminan como rancherías. Claro. Muchos de ellos. Claro, así es. Entonces, bueno, mira. Sin gas, sin luz, sin nada. Así es. Y entonces, y después, bueno, entonces ya no consiguen el venado ni el cachicamo, entonces ven la vaca, entonces matan es la vaca, el becerro, y entonces y te queman los potreros, y entonces, bueno, eso resulta ser de que eso es lo claro, que... el hambre no tiene control. Claro, eso es la cadena de la invasión, es eso. La cadena de la invasión lo que es un proceso destructivo. Es un proceso destructivo. Los movimientos campesinos hay que organizarlos. Y eso, por supuesto, tiene que ser el Ejecutivo quien lo organice, pero organízalo. Tiene que organizarlo, tiene que generar los mecanismos para que los pequeños productores puedan trabajar, puedan desarrollar sus actividades, pero con respeto al derecho ajeno. La propiedad debe respetarse. Eso es fundamental. Aquí hubo una política de abastecimiento con Chávez, alimentario, muy promocionada. Pero, digamos, fuera de la promoción, los resultados no fueron tan beneficiosos como se vendían, sobre todo por toda esta situación que tú estás definiendo. Y porque además no había políticas claras. Me explico, fíjate. En mi reclusión por el coronavirus, entonces, cantidad de programas y me he metido en redes. Y resulta que en el mundo la producción de carne, que es enorme, no da para abastecer tanta gente, no da. Por más que le metas y todo, porque además cada vez que, o sea, para aumentar la producción necesitas coger tierras. Es importante, el ganado necesita tierra. Y para los cultivos. Y entonces invade zonas de árboles, sobre todo la plantación, yo estaba viendo de esta mata que produce aceite, que es muy... La palma esa. Bueno, eso acaba con cuanto animal vive ahí. Entonces se van generando problemas, pero no hay cómo satisfacer la demanda de carne en el mundo. Sí, no hay. Entonces, si eso es así, tú tienes que pensar el problema alimentario en esa perspectiva. Oye, no hay. Debo hacer todo lo posible para que haya la mayor cantidad de producción para hoy y para mañana, pero además abrir alternativas, buscar la entrada de otro tipo de ganado, de consumo, incentivar otro tipo de dietas, etcétera. Tienen que planificar la cosa porque si no, el problema alimentario se te convierte
una cosa que puede explotar y producir cualquier cantidad de problemas, porque la gente tiene necesidad de comer. Fíjatelo con el coronavirus. Hay cantidad de pueblos en la costa y en todos lados que, oye, salen porque, bueno, y, ajá, ¿y de qué va a comer? Eso es así. Fíjate que el crecimiento de la demanda de carne, el consumo de carne interanual anda en el orden del 4% a nivel global. Eso es Una cifrota. una cifra muy importante. Y el crecimiento de la producción más bien tiende hacia la estabilización, tiende hacia eso, a la nivelación. Hay países que ya no pueden producir más y son eficientes, no pueden crecer más su producción. En el caso de Estados Unidos, el caso de Canadá, muchos países de Europa. En el caso del Brasil, tienen que seguir depredando las selvas de la Amazonía. En el caso nuestro, nosotros tenemos una frontera agrícola importantísima. Nosotros tenemos una frontera de 32 millones de hectáreas que pueden ser explotadas para la producción tanto de ganadería como de agricultura. Se venían dedicando 27 millones aproximadamente de hectáreas para la producción ganadera. Teníamos un rebaño cercano a los 16 millones de cabezas y una creciente población bufalina, de búfalos, Sí. en zonas a donde no puede haber otra explotación porque son 5 millones de hectáreas que son inundables. Y entonces, el búfalo sobrevive y se desarrolla perfectamente en esas condiciones. Entonces, nosotros, uno de los pocos países que tiene potencial de seguir creciendo y de desarrollar un crecimiento importante es Venezuela. Prácticamente que ya me señala Yesenia que tenemos en el corte, pero fíjate qué interesante, ahora que la industria petrolera está en las condiciones que está, eso que está enseñando pudiera ser una alternativa y una política. Por supuesto. Oye, vamos a exportar, vamos a buscar ingresos por estas vías, pero el cuadro que tú pintas no da como para eso. Cuando regresemos, Juan Luis Prado con nosotros, vicepresidente de FEDENAGA. Luis Prado, hablando de carne, fíjate que yo durante mucho tiempo en el periodismo hacía gastronomía, restaurantes. Me gusta cocinar. Y los restaurantes de carne sobreviven todavía. Hay unos que tienen años, pues. ¿Para qué quieren un restaurante de carne en Venezuela? En cambio nosotros, los italianos, los chinos, los japoneses, eso quiebran a la larga. Pero los de carne, el venezolano es carnívoro, le gusta comer carne. Y tú me dices que hemos descendido la presencia del ganado en Venezuela de 16 millones a 10. Así es. Y fíjate una cosa, eso que tú dices, el tema de la preferencia del venezolano por la carne, eso es evidente. O sea, esa tentación de la carne, eso es muy, muy tradicional en Venezuela. Es que Venezuela es un país ganadero, aunque la gente no lo sepa. Venezuela de tradición es un país ganadero. Venezuela se descubrió, o llegaron los españoles aquí a Venezuela, al territorio de la isla de Margarita, hace 521 años. Y existe ganadería en Venezuela desde hace 496 años. O sea, si eso no se llama tradición, yo no sé cómo se llama eso. Hemos sobrevivido a la guerra de independencia, en la cual aquí habían 1.200.000 cabezas, cuando en el año de 1810 habían 1.200.000 cabezas, y cuando se termina la guerra, en 1821, quedaban 250.000 reses. Las comieron los ejércitos. Claro, fue la ganadería la que financió la independencia. La independencia, ¿vale? Las máquinas de guerra eran los caballos. ¿De dónde salían esos caballos? Los caballos salían de los hatos ganaderos. O sea, hay que tener claro eso de que la ganadería, los ganaderos, y hemos entonces, hecho aportes importantes no, a esto. porque en vez de incentivar producción, tener políticas claras, dar crédito, mejorar las tecnologías, no hacemos eso? Mira, yo pienso que la tendencia debe ser esa.
yo he hablado con algunos diputados de la Asamblea Nacional, y ellos, bueno, mira, la verdad que ellos dicen, me han comentado que la idea es orientarse hacia el incentivo de la producción agropecuaria, de ¿Qué la haría falta? ganadería. Bueno, hacen falta muchas cosas. Hace falta financiamiento, por decirte algo. Y entonces el financiamiento aquí en Venezuela, con el tamaño de la banca que tenemos, la verdad que es imposible. O sea, estamos hablando de una banca que, ¿cuánto puede tener la cartera de crédito total de la banca venezolana? No llega a 300 millones de dólares. No llega, ni a palo. Y entonces resulta de que nosotros necesitamos reconstruir la actividad productiva, la actividad rural, nada más en maquinaria. Fíjate, nada más en maquinaria. Nosotros de 70.000 tractores que habían aquí tenemos operativos 20.000. O sea, que estamos Y los hablando... chinos sobrevivieron, aquellos que trajeron No, Chávez. bueno, algunos sobrevivieron, otros no. La gran mayoría no sobrevivió por el tema de repuestos y todas estas cosas, ¿no? Aparte de que, bueno, aunque hay diferentes calidades, hay chinos buenos, chinos malos, Es verdad. pero la verdad es que han sobrevivido pocos, ¿ok? Pero estamos hablando entonces de que hay que renovar el parque de maquinaria nacional, 50.000 tractores. Eso vale mucha plata. Que hay que sembrar pastizales, hay que hacerlo y eso cuesta mucha plata. Necesitamos fertilizantes, necesitamos maíz, semillas de maíz, necesitamos herbicidas, necesitamos transporte. El parque de vehículos del medio rural se ha visto mermado porque la obsolescencia, el deterioro, el trabajo, no hay una cosa que acabe más vehículos que la actividad rural. La Sí, actividad porque los caminos productiva. son malos. Claro, por supuesto. Y el peso, y claro, necesitas transporte de esos 4x4, claro, camionetas, y no hay camiones. horario, Kiko. No hay horario. O sea, nosotros nos levantamos, nosotros estamos en pie desde las 3, 4 de la mañana ordeñando nuestras vacas. Y bueno, mire, nos venimos a acostar a las 10 de la noche, 9 de la noche. Entonces, y tienes entonces todo ese trabajo cotidiano porque la vaca no sabe que el domingo es día de descanso. No lo sabe, ¿vale? Entonces son 7 días de la semana, son 365 días del año que nosotros estamos dedicados al trabajo productivo, a producir la comida que necesitan todos los venezolanos en su plato a diario. Entonces eso es el trabajo nuestro y eso es lo que nosotros le hemos manifestado a esta Fíjate, gente. Luis, que en nuestro caso, no solo nosotros, hemos empezado insistente a hablar de que esos son los temas que hay que empezar a discutir: el petróleo, la educación, la ganadería, el agro, los servicios, la electricidad, porque el país se nos está quedando muy retrasado, el coronavirus acabó con lo que quedaba, pero además la pugna política impide que tú veas los problemas o tengas soluciones, porque uno está tratando que no los tumben y otros están tratando de tumbar al otro, nadie es bueno. Cuando tú hablas confianza, yo me acuerdo que uno digo, el país necesita generar un clima de confianza, me cayeron encima. Confianza, eso significa estabilidad para Maduro, no sé qué cosa. No, chico. Si tú vives en este clima de crisis permanente, de inestabilidad, no vas a generar progreso. No vas a generar progreso. Eso tienen que tenerlo claro, sobre todo en un continente que es inestable. Más Claro. bien tú deberías ver la oportunidad de producir una legislación, un clima político, tendencias de entendimiento, procesos de diálogo y luego elecciones transparentes para que el tema político se debata sin necesidad de trampas y cosas de esas, sino que el que gana, gana, el que es buen gobierno es premiado y el que no lo es, viene el otro. Pero no se entiende, el liderazgo está empeñado en matarse unos contra otros. Claro. Sí, es que es eso que tú dices, es el todo o nada. Y eso destruye, eso destruye. Nosotros tenemos que estar claros del rol de cada quien. Lo que nos ha llevado a la destrucción y a tirar por el suelo mucho ha sido eso, el desconocimiento o el abandono del rol de cada quien. Los militares tienen que estar defendiendo la seguridad del territorio, a la seguridad personal de la gente. Eso es lo que tienen que hacer. Los empresarios trabajar
y los políticos gobernar. Entonces nosotros tenemos una crisis política, tenemos una crisis económica, tenemos una crisis social. Cada quien que se ocupe de desarrollar las soluciones, de buscar las soluciones para eso. Los políticos, bueno, ocúpense de arreglar su problema político, que nos afecta, por supuesto, pero ven acá, yo tengo mis preferencias políticas, sí las tengo, y las expreso el día que yo voy a votar. Entonces, yo soy un empresario del campo y yo debo tratar de resolver los problemas económicos. Y cuando esté resuelto el problema económico y esté resuelto el problema político, el problema social se encamina. Entonces, bueno, yo lo que sí creo es esto, de que nosotros debemos estar claros. Cada quien, eso yo no digo de que debemos olvidarnos de qué es lo que nosotros pretendemos en lo político, ni cuál es la sociedad o el esquema de modelo económico y político que queremos. No, vale, yo tengo el mío, yo quiero mi modelo. Ahora, el asunto es de que yo no voy a agarrar ni una piedra, ni un palo, ni un revólver, ni un machete para irme a pelear con nadie, porque ese no es mi trabajo, viejo. Yo tengo un compromiso contigo y con todos los venezolanos, que es producir alimentos. Ese es mi compromiso. Luis, tenemos que ir al corte, pero fíjate qué interesante que el sector empresarial no solo se quedó en Venezuela, se niega a cerrar, a bajar la Santa María. Está haciendo intentos importantes por comunicarse con el sector del gobierno que en cada área tiene las decisiones para ver cómo se sale adelante. El tema de las vacunas, ya vamos a hablar de eso. ¿Qué pasó? Luis Eduardo Martínez, diputado de la Asamblea Nacional, estuvo aquí y dijo, no, un momentico, eso no es que se le negó a los organismos empresariales, a las empresas, traer la vacuna, sino que eso va a ser regulado y hay un proceso. Cuando venga, me das tu opinión. Pero vamos al corte. Okay. Luis Prado con nosotros conversando de la ganadería y del problema que significa y de la oportunidad que el país tiene allí, porque tú has contado una cantidad de cosas que la gente no sabe, ¿no? Cómo se produce la gente lo que hace es comerse su vistecito, pero eso es un proceso económico y pudiera ser una alternativa para el país. Pero es necesario un gobierno que entienda eso, que no vea al empresario, ser rico es malo, el capital, no, se salga de ese esquema y vea la economía como es. Porque la economía, fíjate que los premios Nobel, países que tienen universidades, investigadores, grandes empresas, y se les cae, la economía se les va para el suelo, y se les generan burbujas, qué sé yo, problemas complejos, porque así es la economía. Ajá, este tema de las vacunas, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué sabes tú? ¿Qué información manejas? Porque Luis Eduardo Martínez, que estuvo aquí, dijo, no, eso se va a arreglar, va a haber manera, solo que el Estado va a controlar la entrada de las vacunas. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Es posible o no es posible? Mira, yo creo que, o sea, todo es posible en el marco del poder. Eso es algo que tenemos que tener claro. Quien tiene la capacidad para resolver ese problema es el gobierno nacional. Yo creo que al gobierno le interesa resolver debería interesar. Claro. Yo pienso que le interesa, porque yo pienso que de alguna manera existe la preocupación en lo que no hay es plata. Y entonces yo sí creo que ante la iniciativa de Fedecámaras de apoyarse en esa propuesta de Fedecámaras, bueno, eso es algo que ellos tienen que analizar como gobierno central. Pero eso yo creo que al final del camino van a encontrar los mecanismos, deben buscarlos, las soluciones, porque los problemas al fin y al cabo son para solucionarlos, y es lo que hemos hablado y desde lo que empezamos hablando, que esto se resuelve es mediante el diálogo sincero, el diálogo constructivo, en el cual, bueno, mira, vamos a trabajar en función de resolver los problemas. Bueno, que no quieren que el problema se resuelva, a mí me engañaron entonces, pero yo sí creo que ahí está la pelota. Yo te tiré la pelota para allá, la pelota la tienes tú. Y entonces, yo estoy confiando en que eso va a buscar un mejor camino para las soluciones de los problemas que tenemos nosotros en el país. Que, mira, es el mejor escenario
se han producido N reuniones con todos los sectores, se ha hecho un esfuerzo titánico, han recorrido el país. ¿Y eso para qué es? Yo pienso que debe ser encaminado hacia la búsqueda de soluciones. Eso no puede ser otra cosa. Frente al tema diésel, que con el cual comenzamos el programa, ¿qué alternativas ha planteado el gobierno? Bueno, nosotros le planteamos en un principio al gobierno nacional la posibilidad de que a ver si nos autorizaban para nosotros exportar parte del diésel que necesitamos nosotros, porque nosotros no nos podemos quedar con los brazos cruzados, no nos podemos tirar al suelo. Así es. Entonces nosotros tenemos que buscar soluciones. Ahora bien, en la semana pasada el presidente Nicolás Maduro anunció que van a resolver de manera de emergencia el problema del diésel para el sector primario y que en 6 meses deben estar resueltas estructuralmente lo que es las necesidades para el sector primario en cuanto al tema del diésel. Ahora bien, eso lo está diciendo ¿quién? Lo está diciendo el presidente de la República. El señor Nicolás Maduro es el presidente de la República. Él está, porque si tú llamas por teléfono a Miraflores y preguntas por el presidente, al que te va a pasar es a Nicolás Maduro. Y Nicolás Maduro dijo... Mira, Eduardo Fernández hizo este chiste y le cayeron encima, los más radicales lo insultaron. Me imagino que ahí te viene tu chaparrón de agua. Bueno, ahí lamentablemente tenemos que ser pragmáticos. Nosotros tenemos que estar claros en que ellos son los que tienen la capacidad para resolver los problemas. Los problemas se resuelven primero con voluntad y segundo con capacidad. Entonces, la capacidad la tienen. Pero no hay un problema de ineficacia, porque la gerencia pública es muy atrasada, porque como tiene el elemento político y no profesional, es bastante lenta. Sí, por supuesto, pero es que, y esto han pasado muchas cosas, se ha destruido a la industria petrolera y todo lo que queramos ver. El asunto es de que nosotros, cuando queremos construir, yo pienso de que nosotros debemos ver hacia adelante. O sea, cuando todo aquel que camina viendo el pasado entra al futuro de espalda. Entonces resulta ser de que vamos a tratar de buscar las vías para la solución. Bueno, que no lo hicieron. Bueno, está bien, perfecto. ¿Algún día tienen que hacerlo? Algún día tendrán que hacerlo y yo admitiré mi error, mi equivocación, por supuesto. Y ellos, bueno, en algún momento, no sé, recibirán lo que le corresponde. Fíjate que, reflexionando, pensando rápido sobre lo que tú estás diciendo, si el Ejecutivo, si los sectores plantean soluciones para sus problemas porque los conocen, y vías, eso que tú estás señalando, mira, nosotros podemos exportar el diésel. Si el gobierno no entiende esas soluciones, si no las ve, no solo está perdiendo oportunidad, sino que al final de cuentas, eso en política siempre se te revierte y te la cobran, porque la economía es un determinante en la política. Si tú no tienes progreso, bueno, aquí que la gente se va porque no hay cómo comer, cómo vivir, y eso no lo puedes tapar con un dedo. Ahora, ¿de qué se trata la democracia? De consulta, de saber que los sectores tienen historias, cuentos, culturas y maneras de ser que tienen que respetar. Pero hay una tendencia a imponerle a cada sector una manera de ver las cosas y de hacer las cosas. Fíjate, la ley de comunas, esa visión de que la ideología priva sobre cómo la gente se organiza o hace las cosas. Y aquí se ha pegado muchísimo de eso. Y en la cosa profesional. De manera que el gobierno tiene que entender cuál es su papel, pero también la gente tiene que plantear los problemas, tiene que centrarse, no puede ser que aquí estamos discutiendo temas, poder, Maduro vete ya, o el otro, el imperio y no sé qué cosa, y el país en esta situación. ¿Tú eres optimista o pesimista? Claro, no, mira, yo soy... Porque hay gente pesimista que da miedo, ¿no? No, yo soy optimista. Todos los productores agropecuarios somos optimistas. Todo aquel que siembra una semillita
en la tierra es optimista. Tú eres optimista, cuando tú te vayas de aquí, tú le vas a decir a la gente hasta mañana. Eso es un acto de fe. El optimismo es un acto de fe. Entonces, nosotros, ¿qué es el deber ser? El deber ser es que nosotros pongamos las cartas sobre la mesa, hablemos con claridad y hablemos con sinceridad, con honestidad. Planteemos cuáles son las necesidades, planteemos cuáles son los problemas y planteemos también las soluciones. Entonces, bueno, ahí están, la pelota la tienen del lado de allá. Nosotros queremos resolver, nosotros estamos dispuestos a trabajar como lo hemos hecho siempre. Nosotros como te decía, nos levantamos todos los días del mundo a las 3 de la mañana a ordeñar las vaquitas, a atender el ganadito, a la siembra, a reparar los peroles, las máquinas que tenemos, que son unos peroles hoy en día. Y entonces, bueno, mira, la verdad que yo sí creo, honestamente, porque necesitamos creerlo, porque si no, tengo que pegarme un mecate el pescuezo. Entonces yo sí creo y yo tengo que creer en esa voluntad. Cuando yo me siento a hablar con alguien, mira, la verdad que yo le abro mi corazón y le abro mis brazos para un abrazo pues cónchale, de recibimiento y que vamos a trabajar en función de las mejoras. Entonces, yo lo que creo es que debemos, en función de esto, vamos a darnos un voto de confianza y vamos a esperar. No es mucho lo que hay que esperar, no tenemos mucho tiempo y deben presentarse lo que han llamado victorias tempranas, que son, bueno, mira, soluciones a los problemas que se vayan planteando en el camino. Yo he citado mucho a Sun Tzu en estos días porque lo releí. Sun Tzu decía, el sentido de la política es la victoria. Si tú no ganas nunca. Claro. Imagínate tú. Gracias, Luis, por estar con nosotros. Gracias a todos ustedes. A las 5 y a las 10 por producción. Ajá. Quicosis.